Te doy la más cordial bienvenida a este club de meditación de todos los jueves, donde hablamos de algún tema relacionado con la meditación o llevamos a cabo alguna meditación guiada. Esto obviamente para tu desarrollo personal y, si así lo deseas, tomarlo como un desarrollo espiritual, dependiendo de en qué grado de evolución espiritual te encuentres o en qué grado de acercamiento al proceso de meditación te encuentres. Te recuerdo que en mi caso, aunque pertenezco a distintas, más que pertenecer, soy afín a distintas materias religiosas, lo que se busca en este canal y en este club de meditación es ser un grupo de estudio en relación a estos temas sin apegarnos a una sola disciplina. Ese es el objetivo principal. Si ya dentro de muchos meses o muchos años nos enfocamos a alguna, pues entonces ya lo tendremos que decir. Sin embargo, ahorita en este momento no está enfocado a alguna disciplina o filosofía en particular. Simplemente hablamos de la meditación y compartimos algunas experiencias de meditación. En este caso, el día de hoy, el tema que nos compete son los 10 apegos o inconvenientes para el progreso de la meditación según el Visuddhimagga. El Visuddhimagga. Bueno, estos 10 apegos o inconvenientes para el progreso de la meditación lo encontré en un libro que se llama La meditación y los estados superiores de conciencia. Posiblemente recuerdes este boom que tuvo la inteligencia emocional y que se convirtió en un aspecto de divulgación científica por parte de Daniel Goleman. Daniel Goleman entonces en su momento escribió ese pequeño libro que se llama La meditación y los estados superiores de conciencia, y donde habla de ese camino hacia la purificación que es el Visuddhimagga, en el que nos basaremos para hablar de estos 10 apegos o inconvenientes para el progreso de la meditación. En ese libro, ¿de qué trata o de qué nos habla? Pues precisamente de los distintos estados superiores de conciencia. En este caso, habla de 3 aspectos que se desarrollan a través de la meditación. Estos 3 aspectos que se desarrollan y que conllevarán a un progreso meditativo son la pureza, la concentración y el discernimiento. Explica Daniel Goleman que en las diferentes lecturas y en las diferentes enseñanzas a las que tuvo acceso, tanto físicamente por escrito como oralmente con maestros, existen estos 3 aspectos que nos llevarán a un progreso en la meditación. Y estos 3 aspectos se pueden trabajar de manera independiente o de manera conjunta. Pero lo interesante de todo esto es que si lo manejamos de manera independiente, por ejemplo, si yo trato de progresar en la pureza, eso automáticamente contribuye a una mejor concentración y a un mejor discernimiento. Por lo tanto, es decisión de aquel meditador hacia qué se quiere enfocar, si hacia la pureza, la concentración o el discernimiento, o hacia los 3 en su conjunto. Si tú estás iniciando en este proceso de meditación hacia un progreso sin ninguna guía espiritual, entonces es necesario que tomes en cuenta estos aspectos. ¿En qué te quieres basar para desarrollar más? ¿Pureza, concentración o discernimiento? Y una vez que estableces alguno de esos 3 crecimientos o dinámicas de crecimiento, entonces la meditación tendrá un objetivo adicional al objetivo primordial que tiene toda meditación. En este caso voy a platicarte de los 10 apegos e inconvenientes de los que habla el Visuddhimagga y que comparte Daniel Goleman a través de este libro.
Te recuerdo que estos 10 apegos o estos 10 inconvenientes están basados en este libro, que es El camino hacia la purificación, que es el Visuddhimagga. Por lo tanto, tiene que tomarse en este contexto y a su vez tomar en cuenta de que en este momento el estudio que estamos haciendo lo estamos haciendo desde Occidente y lo estamos haciendo como objeto de estudio y no como una Biblia, o no como un apego completamente religioso o con un apego en relación a una filosofía en específica, sino simplemente como un estudio, un objeto de estudio y algo a lo que tendremos que reflexionar al respecto. Tomando esto en cuenta, entonces, ¿cuáles son los 10 apegos e inconvenientes para el progreso de la meditación? El primero de ellos es cualquier domicilio físico, siempre y cuando su conservación requiera una preocupación, o sea, causa de una preocupación o genere consecuencias de preocupación. Ese es el primer aspecto, cualquier domicilio físico. Si tomamos en cuenta el tiempo en el que se desarrolló a lo mejor el Visuddhimagga, pues pudiéramos decir que actualmente, pues, no sé, si vivimos en una casa que ya está completamente pagada o en un lugar que simplemente no necesitamos o no nos genera cierta preocupación, entonces esto no es ningún inconveniente. Sin embargo, si el domicilio físico en el que nos vamos a encontrar genera una cierta preocupación, como deudas, como que nos echen o que nos tengamos que ir de ahí, pues entonces es un apego o es un inconveniente para el progreso de la meditación. El segundo punto es la familia y si su bienestar nos produce inquietud. Aquí hay una anécdota muy interesante de uno de mis maestros que cuenta que uno de sus amigos entró en todo este proceso de crecimiento espiritual y de conocimiento espiritual y que llegó a un punto en el que dijo: ¿sabes qué? Me voy. Dejo todos aquellos inconvenientes para mi progreso meditativo y dejo todos estos apegos y me voy a estudiar a la India para crecer espiritualmente. Entonces, después ya sucede toda una anécdota de que su maestro allá en la India le dice: todavía no estás listo, tienes que regresar a experimentar todas aquellas experiencias que dejaste atrás, entonces tienes que volver. Y entonces vuelve y pues ya se encuentra de que ya sus hijos ni lo pelan, su esposa ya está con otra persona, su negocio ya no existe, una serie de situaciones que, bueno, se convierten en algo interesante. Pero ese es el segundo apego y que nuevamente nos tiene esto un seguimiento. El primero, que es el domicilio físico, y el segundo, que es la familia, ambos dicen que siempre y cuando no genere preocupación o nos produzca inquietud. Solamente lo pongo ahí para que lo tomes en cuenta. El tercer punto es el aumento de dones y fama. Cuando nos volvemos famosos por algún aspecto, y en cuanto a dones se refiere ingreso económico, entonces esto se convierte en un inconveniente siempre y cuando nos apeguemos tanto a los dones como a la fama, que es como este dicho que dice: en el arca abierta hasta el más justo peca, puesto que nos encontramos con una situación avasallante en relación a la fama o en relación al dinero. Ese es el tercer apego o inconveniente de la meditación. El cuarto es seguir los estudios, pero sin ponerlos en práctica o sin dedicarse a la enseñanza simplemente. Entonces, seguir los estudios o dedicarse a la enseñanza, que también eso tiene que ver con el punto número 9, pero ahorita lo desarrollamos, es que simplemente estás estudiando y dedicándote a la enseñanza. El punto número 4 de los apegos e inconvenientes para el progreso de la meditación son actividades o proyectos que tienen algo que hacer. Esto es en general, en el sentido de que tienes un proyecto que quieres llevar a cabo y pues el hecho de que lo tengas que llevar a cabo o el hecho de que tengas situaciones que se tienen que realizar, pues obviamente va a ser
un freno, va a ser un inconveniente para que te dediques 100% a la meditación. Ese es el punto número 5. El punto número 6 son los viajes. El estar en constante viaje, estar viajando constantemente, el siendo un nómada, el no tener un lugar en específico, se puede convertir también en un inconveniente. Aquí en este aspecto no recuerdo haber anotado algo, así que solamente lo vamos a dejar así, como los viajes. El 7 son todos aquellos seres queridos que necesitan ayuda y que se convierten en parte importante de nuestra vida. Necesitan ayuda desde cualquier aspecto, desde el aspecto económico, desde el aspecto emocional, desde el aspecto intelectual. En ese caso también se convierte en un apego y en un inconveniente para seguir el proceso de meditación, de acuerdo con el Visuddhimagga. Otro aspecto, el punto número 8, es todo lo que produzca enfermedad. Ahí es donde entran todos los vicios que pueden existir, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo las drogas, como por ejemplo las adicciones en todos los sentidos, son cuestiones que nos pueden producir enfermedad. O los apegos hacia ciertas causas o ciertas situaciones que nos lleven a generar una enfermedad. Y el punto número 9 que tiene que ver con este punto número 4 de las enseñanzas y los estudios es los estudios teóricos faltos de práctica. Es decir, si nosotros simplemente estamos estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, pero no ponemos en práctica las enseñanzas, en este caso de la meditación del Buda o del Visuddhimagga o de otras diferentes filosofías que se refieran al tema, pues entonces simplemente eso será un inconveniente o un apego que nos impedirá llevar un progreso en la meditación. Y por último, el número 10 son las fuerzas físicas supranormales. Fíjate, esto es muy interesante. Fuerzas físicas supranormales cuya práctica nos resulte más interesante que la meditación. Este es un aspecto muy interesante porque en esas fuerzas físicas supranormales es cuando llegamos a todos esos pequeños poderes espirituales que de repente surgen cuando estamos generando la meditación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, la visualización profética, todos estos aspectos, las intuiciones que de pronto se pueden volver tan poderosos y tan fiables en el que nos enfoquemos simplemente en eso y olvidemos la meditación o el progreso meditativo o el alcance hacia la pureza, la concentración, el discernimiento o la iluminación como tal. Entonces, estos son los 10 apegos o inconvenientes para el progreso de la meditación, de acuerdo con el Visuddhimagga expresado en el libro La meditación y los estados superiores de conciencia del autor Daniel Goleman. Por lo tanto, me gustaría que platicáramos aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Qué piensas acerca de estos apegos, acerca de estos inconvenientes de la meditación? Cuéntame qué es lo primero que se te viene a la mente. También, si te has encontrado con un tipo de apego o inconveniente que no te ayuda a progresar en la meditación y que te gustaría mencionarlo también aquí. Déjame acá abajo en los comentarios. Yo te mando un abrazo cargado de poder y energía y que tengas una excelente vida.